Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña Sergio Chan Lugo, él es director de la Japaya en el estado de Yucatán, de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Yucatán, ¿no? Sergio. Así es, Rodrigo, así, la Japaya, así la conocemos, todo el mundo, su nombre es muy extenso, pero bien todo el mundo entendemos que se trata de que el agua potable se genera en la zona metropolitana a través de este organismo, la Japaya. Oye, Sergio, pues muy buenos días. Oye, agua, la que nos ha llovido, ¿ah? Bueno, toda esta semana, de pronto cuando se rompió el cielo. Estábamos con un calor extremo y de repente cae una muy buena lluvia, ¿no? Dicen que es el cordonazo de un santo, ¿no? Bueno, no sé si sea el cordonazo de un santo o que tenga algo que ver la Santa Cruz también. La Santa Cruz. Porque normalmente es entre el 2, que es el día de Santa Cruz, y el 5 o 6, me parece. Así es. Pero en estas épocas se empiezan a dar lluvias aisladas, pero que precisamente por el calor que existe, se forman esos vientos, de repente esos chubascos tan intensos, pero también tan momentáneos. Es precisamente que se juntan esas dos corrientes, una corriente de aire fría y otra caliente, y genera esos chubascos de repente que nos... Ya me saliste meteorólogo. Bueno, tuvimos... Oye, estuviste en Conagua un buen rato. Un buen rato, así es, poco más de 10 años estuvimos en Conagua, y bueno, más o menos le aprendimos al tema de meteorología. Oye, Sergio, ¿cómo afecta precisamente, primero, las lluvias estas al servicio de agua potable? Y digo las lluvias porque en sí las lluvias no afectan, pero sí cuando viene con falta de luz eléctrica, etcétera, que vimos más o menos que sucedió durante el fin de semana pasado. ¿Cómo afecta esto a la Japay? Sí, hemos visto y al servicio, que precisamente en los momentos que se ha formado esas lluvias de imprevisto o esos ventarrones que de repente entran, generan una falla en la energía eléctrica. Hasta ahorita, en toda esta época de estiaje, en esta época de calor que hemos estado atravesando desde el mes de diciembre a la fecha, no hemos tenido situaciones que hagan que se suspenda el servicio de agua potable, pero sí hemos resentido las fallas de energía eléctrica que se derivan precisamente de esos fenómenos. La semana pasada, como tú bien dices, hubo un chubasco muy fuerte el día domingo, y esto produjo, por ejemplo, que más o menos salieran de servicio la planta 1 y 2 cuando se dio precisamente este fenómeno, esta lluvia. La planta 1 y 2, la 1 que es la que tiene una mayor cobertura en la zona metropolitana, y la 2 que más o menos le da servicio al poniente de la misma zona metropolitana, quedan fuera de servicio más o menos como 10 a 15 minutos por falta de energía eléctrica. Sin embargo, el problema que nos genera no es solamente el tiempo de suspensión de la energía eléctrica, porque en cada vez que se suspende el servicio se despresurizan las tuberías, y cuando empezamos a bombear nuevamente a los 10 o 15 minutos, tardamos más o menos entre 1 hora y hora y media en que se vuelvan a presurizar las tuberías, de tal forma que una falla mínima de 1 minuto o de 10 minutos nos genera una suspensión del servicio de más o menos de 1 hora a 2 horas. Pero el segundo problema que nos provoca es que cuando se empieza a presurizar las tuberías, Rodrigo, provoca un fenómeno que le llaman golpe de arriete los ingenieros, que es el aire que está dentro de las tuberías, al quedar espacios vacíos, al perder la presurización, se agolpa en un lugar determinado, y eso puede provocar que se rompan las tuberías de la tubería, en las partes que ya están débiles o viejas, o que de por sí están marcando algún fallo. Entonces tenemos que empezar a atender fugas que de repente se van presentando de manera inmediata, como ayer, como en la semana pasada, por ejemplo, atendimos algunas fugas derivadas precisamente en el mismo domingo en la noche. Atendimos fugas de tuberías de 4 pulgadas y de 12 pulgadas derivadas precisamente de esta suspensión temporal de la energía eléctrica. Así que esto vemos que el calor por sí mismo no ha generado una falta de abastecimiento de agua en la zona metropolitana. Lo que te pide el calor es mayor demanda de agua potable, así supongo, ¿no? Sí, así es, Rodrigo. Es
En toda la población, sobre todo en las costumbres en nuestra población, la gente usa 2 horarios, digamos que el horario máximo de banda, que es más o menos entre 6 y 8 de la mañana y entre 5 a 6 y a 7 de la tarde. En esos horarios la demanda es muy alta. Sin embargo, nosotros lo que hacemos, cubrimos la demanda las 24 horas del día, los 365 días del año, modulando de alguna forma para que la presión que reciban los usuarios sea la misma presión durante todo el día. No importa que se incremente la demanda, ya sea por el uso que se da en esos horarios o porque las temperaturas crezcan y por lo tanto la demanda crece. Si la demanda crece, nosotros tenemos la posibilidad de bombear más aguas de la ciudad, y si la demanda se reduce, pues empezamos también a reducir el uso de equipos. Oye, Sergio, estamos platicando con Sergio Chanlugo, es el director de la JAPAI en el estado de Yucatán. Oye, Sergio, esta demanda del consumible es mayor en el norte o en el sur de la ciudad. ¿Dónde provoca mayor demanda y dónde hay mayores fisuras o posibilidad de fisuras de la propia tubería? Por antigüedad, te puedo decir que la planta media 1 es la que, y toda la red que conduce de agua, es la que mayor sufre. La que más sufre. Te voy a decir, la planta media 1 está allá, para todos los que nos escuchen y nos ven, allá en el sur de la zona metropolitana, allá después de Xmacuil, está la planta media 1. Digamos que sobre lo que es la 42 Sur hasta el fondo y hasta después de las primeras comisarías hasta pasando Xmacuil. Entonces la tubería viene desde esta planta hasta la 42 Sur, donde están los soldados. Como tú bien dices, ahí hay un cárcamo, es un primer cárcamo de rebombeo. Después tenemos un cárcamo en la García, A ver, permíteme, sí. Primero llega al cárcamo de rebombeo. La línea de conducción le da agua al cárcamo de rebombeo de la 42 Sur, pero el agua sigue también. Okay. No es una escala total, sino que se desvía una parte del agua. Imagínense como si fuera un río y que tuviera una derivación. En esa derivación va el cárcamo de la 42 Sur y le da servicio a toda esa zona sur de la ciudad de Mérida. Ese cárcamo de allá bombea de manera directa. Ustedes se darán cuenta que ya prácticamente no usamos los tanques elevados en toda la zona metropolitana, es puro bombeo directo. Después sigue el agua y se va hacia San Sebastián, allá hay otro cárcamo. Se alimenta el cárcamo de San Sebastián, pero el agua sigue también hacia el cárcamo de la García General. San Sebastián le da servicio a prácticamente todo el centro de la ciudad. Y de allá se va hasta García Generés, el cárcamo de García Generés le da servicio a la otra parte del centro, o sea, García Generés y hacia, digamos que el centro, hacia el norte de la zona centro, digamos de Santa Ana, hacia el Hyatt, por ejemplo, para ejemplificar. Y viene después el último cárcamo de la Carranza, son 4 cárcamos que contribuyen con la planta medida 1. Toda esa línea de conducción tiene pues prácticamente pues casi 60 años de servicio. Claro, es la que te puede causar problemas. Me genera más problemas, no solamente la línea principal de conducción, sino también las líneas secundarias, que son las de donde después salen las tomas que van hacia los domicilios. Entonces, son kilómetros y kilómetros de tubería, Rodrigo, en la planta media 1, y que es precisamente por antigüedad la que nos da más problemas, pero también es la planta que le da más servicios a más usuarios. Puedes decir que está garantizado el abasto de agua para toda la ciudad. Sí, estamos cuidando mucho los pozos de los cuales se extrae todo el agua de la planta media 1, 2, 3 y 4, y de los cárcamos que reciben también el servicio de agua y tienen pozos auxiliares. Estamos cuidando mucho la calidad del agua que se está extrayendo, no extraer más agua de la que se debe extraer, porque si no empezamos a como dirían de manera popular, salamos los pozos, porque empezamos a extraer más agua dulce y entonces empieza a subir agua salada también. Okay, entonces tenemos mucho cuidado en el volumen de agua que vamos extrayendo de cada uno de los pozos, que son los que al final van a las plantas y las plantas llegan a la ciudad. Entonces estamos teniendo mucho cuidado, 1, en la calidad, y 2, estamos
revirtiendo todo este proceso de fugas. Le llamamos recuperación de caudales, porque derivado a esa recuperación de caudales o evitar que haya fugas es como vamos a garantizar el crecimiento de la ciudad en un futuro. Nosotros tenemos un servicio hoy donde facturamos 2,000 litros por segundo de agua. Es muchísima agua, Rodrigo, mucha agua. Son, haz de cuenta, 4 tinacos de 500 litros que por segundo pasan de manera simultánea esos 4 en una sola tubería grandota. Imagínate, el caudal es inmenso. Eso es lo que facturamos, pero producimos 5,000 litros. Es decir, se pierde el 60% del agua que se está produciendo. Entonces, es el gran reto para la JAPAI. ¿Pero y se pierde dónde? En las fugas que hay en la ciudad. En la ciudad. Así es. Y alguna parte se perderá en tomas clandestinas, pero eso es menor. El gran reto para la JAPAI es recuperar esos caudales. Entonces, con esos caudales que recuperamos, vamos a asegurar que la demanda que creciera en un futuro se pueda surtir con esos caudales que estamos recuperando. Oye, Sergio, fíjate que veíamos ahorita con lo que está diciendo, debe de haber alguna otra forma de poder, no sé, arreglar algo más moderno, ¿no? No sé, algo que... Porque lo que sigue es cambiar pedazo por pedazo la línea, digamos. Eso es lo que hacemos y definitivamente por la disponibilidad de recursos, eso es lo que podemos hacer. Oye, pero debe ser terrible. Hay tecnologías muy avanzadas en el mundo que, pues, digamos que se refabrican las tuberías. Haz de cuenta que en una tubería de 8 pulgadas metas una especie de un globo dentro de esa tubería. Sin suspender el servicio, ¿verdad? Claro. Lo expandes, lo endureces y ya impermeabilizaste hiciste dentro de la tubería una tubería nueva. Literalmente hiciste una tubería nueva. Son tecnologías que existen. Y eso es carísimo. Pero eso es muy, muy caro. Y obviamente vamos a tener que estar evaluando todas las tecnologías que existen y ver qué es lo que se aplica, porque pues de posibilidades hay muchas, pero lo posible y lo realizable, hay un trecho que tenemos que ser claro, porque además muy creo que la JAPAI es de las únicas empresas de gobierno que es realmente de números negros y demás. Bueno, están números negros si vemos ingresos netos contra egresos netos. Sin embargo, no da para reinvertir. No da ni para reinvertir, y una parte de lo que pudiera ser de los ingresos son de los derechos que cobramos a los fraccionadores, por ejemplo, o por conectarte o por nuevos contratos. Y esa que parte no quieren pagar, además. Es como tenemos amigos que... es como una cuarta parte esos contratos de los ingresos totales que tenemos en la JAPAI. De tal forma, Rodrigo, que esos recursos deberían servir realmente para la expansión del sistema de agua potable y el mantenimiento. Pero hoy los ingresos, incluyendo esos recursos, sirven para que opere la JAPAI. O sea, nosotros recibimos 400 millones al año, de los cuales 300 millones son de facturación de agua. Nosotros deberíamos estar trabajando con solamente los recursos que son de facturación de agua, o sea, la venta de agua, por llamarla de alguna forma. Y los recursos adicionales debíamos estarlos usando precisamente para esto que estamos para reingeniería. Reingeniería, rehabilitación, uso de nuevas tecnologías, etcétera. Para allá vamos, Rodrigo. Definitivamente a eso vamos. Estamos bajando muchísimo los costos de operación en la JAPAI, estamos buscando maximizar las inversiones y buscando también reducir las pérdidas en esos caudales que son importantísimos que se dejen de perder. Pues Sergio, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. ¿Lo quieras comentar antes de irnos? No, pues lo primero es que de verdad que agradezco estas oportunidades. El gobernador Mauricio Vila nos ha pedido primero que trabajemos de manera muy intensa, y que además comuniquemos lo que estamos haciendo, y tú nos das la oportunidad de eso, Rodrigo. Y lo segundo es también pedirles que nos ayuden a seguir prestando este servicio las 365 días del año, de 24 horas, pagando de manera puntual el servicio. Pues le agradecemos mucho que nos haya sintonizado el día de hoy. Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida. Volvemos.